Asignatura Matemáticas. Tema Fracciones. El número fraccionario también se le conoce como quebrado y es la representación de uno o más partes iguales de un entero. El entero se puede representar de diferentes formas. Pueden ser círculos, cuadrados, rectángulos, etc. También se puede representar como una tortilla, una manzana, una fruta como un melón, etc. Las piezas completas representan el entero. Observa con atención las siguientes figuras. Son dos rectángulos que tienen las mismas medidas. Sin embargo, la primera está dividida en 5 partes y la segunda está dividida en 20 partes. El primer rectángulo, que está dividido en 5 partes iguales, observa que han sido coloreados solamente 2 partes de esas 5. La segunda figura, que está dividida en 20 partes iguales, se han coloreado 8 de esas 20. Estos dos rectángulos que han sido divididos en partes iguales y se han coloreado algunas partes de las mismas se pueden representar con números. Estos números se les conoce como números fraccionarios. Observa con cuidado los siguientes números fraccionarios que tienen una relación estrecha con las figuras que les anteceden. La primera se lee como 2/5, la segunda como 8/20. Ahora vamos a analizar los elementos que compone un número fraccionario. El número que se encuentra arriba de la línea se le conoce como numerador e indica las partes que tomaré del entero. En este caso de la figura se han coloreado 2, por lo tanto el numerador corresponde a ese número, que es el 2. El número que se encuentra abajo de la línea se le conoce como denominador. Este número indica las partes en que ha sido dividido el entero. En este caso el número 5 indica que el entero ha sido dividido en 5 partes. Observen ahora los números de abajo y tienen la misma relación. Por esta razón, el número fraccionario de 8/20 indica que el 8 es el numerador y son el número de cuadritos que han sido coloreados. El denominador es 20 e indica que el rectángulo ha sido dividido en 20 partes. Es muy importante señalar que la representación gráfica de los números fraccionarios debe tener una división equitativa. De esta manera, la representación que observamos abajo, la primera de 2/6, es la correcta porque están divididos de forma equitativa, no así con la segunda figura. Esa no es correcta, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer la representación gráfica de nuestros números fraccionarios. Ahora vamos a conocer los tipos de fracciones, no sin antes recalcar que debemos ubicar exactamente cuál es el numerador y el denominador, porque esto nos va a facilitar el entendimiento de las mismas. El primer tipo de fracciones es el conocido como fracciones propias. En este caso lo vemos con el número fraccionario de 2/8. ¿Por qué son fracciones propias? Porque son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, los números fraccionarios son menores que la unidad o el entero. Observen ustedes la representación gráfica. El siguiente tipo de fracciones son las conocidas como fracciones impropias. El ejemplo que tenemos es de 7/6. ¿Pero por qué son fracciones impropias? Son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, son mayores que el entero o la unidad. Para poder representar una fracción impropia de forma gráfica, necesitamos más de un entero. Esa es la característica fundamental de las fracciones impropias. Por último, conoceremos las fracciones mixtas. En este caso, observen ustedes el número mixto de 5/2. ¿Pero por qué son números mixtos? Sencillamente porque se representan con un número entero y un número fraccionario propio. En la representación gráfica de la fracción mixta
podemos observar 5 enteros en forma de círculo de color verde y la representación gráfica de 2 octavos. Hay una característica muy importante de estas fracciones mixtas. Estas las podemos convertir en fracciones impropias. Más adelante realizaremos algunos ejercicios sobre el mismo. Vamos ahora a conocer un poco sobre las propiedades de las fracciones mixtas. Ya dijimos que una fracción mixta la podemos convertir en una fracción impropia. Observa el siguiente ejemplo de 5 enteros 2 octavos es igual a 42 octavos. Pero veamos por qué. Ya entendimos que una fracción mixta desde el punto de vista de la representación gráfica la podemos representar de la siguiente manera. 5 enteros y un entero en la que solamente colorearemos 2 octavos. Pero ¿cómo es que 5 enteros 2 octavos es igual a 42 octavos? Observa la primera representación gráfica de la fracción mixta. En ella observas 5 círculos pero que no están divididos. Representan los 5 enteros. Esos 5 enteros se van ahora a dividir de acuerdo al denominador de la fracción propia. En este caso son 8. Cada entero debe dividirse en 8 partes. Por esa razón obtenemos que son 42 octavos. Existe un procedimiento más sencillo para convertir las fracciones mixtas en fracciones comunes. Observa el procedimiento. El primer paso que realizaremos es multiplicar el entero con el denominador de la fracción propia. En este caso es 5 por 8 igual a 40. Son las 40 fracciones de los 5 enteros. Al resultado de la primera multiplicación le sumamos los 2, que es el numerador de la fracción mixta, dándonos un total de 42. Este número 42 es el numerador de la fracción mixta resultante. Para reforzar el conocimiento acerca de la conversión de fracciones mixtas a fracciones impropias, realizaremos algunos ejercicios. Vamos a convertir a fracción impropia la siguiente fracción mixta, que es de 3 enteros 1 medio. De acuerdo a la regla, vamos a multiplicar los enteros por el denominador. En este caso es 3 por 2 igual a 6. Posteriormente sumaremos el resultado del primer producto por el numerador de la fracción propia. En este caso, 6 más 1 igual a 7. De esta forma obtenemos la fracción impropia de 3 enteros 1 medio es igual a 7 medios. Ahora te toca practicar a ti. Convierte en fracción impropia la siguiente fracción mixta, que es de 9 enteros 7 décimos. Adelante, chico.